Aquí te muestro un informe de proceso desarrollado por el alumno Kenneth Benítez en la asignatura de Cálculo 2 desarrollado durante el primer verano 2023. Bienvenidos de profesor a mi informe de proceso número 4. En esta ocasión veremos tres temas distintos, siendo la longitud de curvas en coordenadas polares, el segundo siendo centro de masas, y concluiremos con la curva de Lorentz. Bueno, empezamos. La longitud de curvas en coordenadas polares básicamente hace referencia a la medida de coordenadas, a la medida de distancia recorrida a lo largo de una curva en un sistema de coordenadas polares. Las coordenadas polares son una forma de describir la posición en un punto, en un plano, en términos de una distancia y un ángulo desde un punto de referencia fijo. En cálculo, la longitud de una curva en coordenadas polares se puede calcular usando integrales y la fórmula para la velocidad radial. La longitud de una curva en coordenadas polares es un concepto muy importante en lo que es la física y la ingeniería, donde se utiliza para describir la distancia recorrida por objetos en movimiento circular. De la misma manera, también es usado para calcular el perímetro de formas geométricas en un plano polar. En pocas palabras, la longitud de curvas en coordenadas polares es una medida de la distancia recorrida a lo largo de una curva en un sistema de coordenadas polares, y es un concepto importante en el cálculo, en la física y en la ingeniería. Ahora presentaré tres ejemplos donde se llega a utilizar. El primero siendo diseño de sistemas de movimiento circular. Básicamente aquí se utiliza para el diseño de sistemas como lo que son las ruedas de un vehículo, las poleas, las correas, y así también para calcular la distancia recorrida y la velocidad angular. En lo que es en el segundo ejemplo tenemos el análisis de ondas y señales. Aquí se utiliza para describir lo que son las ondas y señales y la frecuencia de las señales. Finalizando el tercer ejemplo, análisis de sistemas electrónicos. Aquí se utilizan como motores eléctricos y generadores para describir la distribución de corriente y voltaje en la máquina. Ahora procederemos a ver qué es un centro de masas. Básicamente esto es un concepto fundamental en cálculo y en física, que hace referencia al punto en el espacio en el que se encuentra la mayor parte de la masa de un objeto o sistema. El centro de masa es un punto ficticio que se utiliza para describir el comportamiento dinámico de un objeto en un sistema. Aquí, como podemos ver, aquí donde dice centro de masa de intersección, es básicamente donde se ubica la mayor cantidad de masa dentro de este objeto o sistema. Básicamente, en matemáticas, el centro de masa se utiliza para calcular lo que son las integrales y la distribución de masa sobre un objeto o sistema. La posición del centro de masa se puede representar en un sistema de coordenadas cartesianas o polares. El concepto del centro de masa es básicamente muy importante para lo que es la ingeniería, ya que tiene varias aplicaciones en las que podemos incluir análisis de sistemas dinámicos, análisis de sistemas mecánicos y cálculo de fuerzas y momentos. En el primero, análisis de sistemas dinámicos, el centro de masa se utiliza como forma de describir sistemas dinámicos como pueden ser vehículos, robots, y asimismo para describir el comportamiento de estos sistemas en el espacio y en el tiempo. En el segundo, sistemas mecánicos, se utiliza para describir como tal los sistemas mecánicos como máquinas, sistemas de transmisión, para así describir la distribución de masa y la fuerza a lo largo de un sistema. Finalizando, en cálculos de fuerza y momentos, el centro de masa se utiliza para describir la dirección y la magnitud de las fuerzas que actúan en un objeto o sistema. Finalizando con ¿qué es la curva de Lorentz? Bueno, la curva de Lorentz es un concepto que se refiere a una representación gráfica de una función que describe la distribución de cantidad de un recurso en una población o sistema. Esta curva es una herramienta valiosa para el análisis y la comprensión de fenómenos como la concentración de recursos en una población o sistema. En su forma más básica, la curva de Lorentz se representa en un gráfico tridimensional, donde el eje X representa el porcentaje de la población o el sistema, el eje Y representa el porcentaje de la cantidad de recurso total, y el eje Z representa el porcentaje acumulado de la cantidad de recursos.
La curva de Lorentz se puede utilizar para describir el comportamiento de funciones y para calcular la integral de áreas bajo la curva. Esto se puede lograr a través del uso de técnicas de cálculo como la integral definida y la técnica de suma de Riemann. Por ejemplo, si se tiene una función que describe la distribución de riqueza en una población, se puede utilizar la curva de Lorentz para calcular la integral de la función y determinar el porcentaje acumulado de la riqueza total. Además, la curva de Lorentz también puede ser utilizada en cálculo para describir la relación entre variables, o la relación entre la distribución de riqueza y la concentración de la riqueza en una población. Esto se puede lograr a través del uso de técnicas de cálculo como la diferenciación y la integración. Bueno, y este sería el culmine de todos mis informes de proceso, y dando una valoración a lo que han sido este mes, por así decirlo, de clases. Siento que ha sido una gran experiencia, una gran experiencia personal para el enfocarme en lo que son estudios de cálculo, y siento que ha sido una forma bastante distinta para crecer como persona, no solo haciendo ejercicios, que para mí siempre ha sido algo un poquito muy monótono y aburrido, siendo que en esta ocasión preferí decidirme en hacer una investigación, poder ver de cómo se aplica no solo en mi carrera de ingeniería en sistemas, sino en distintas carreras de ingeniería, y que personalmente encuentro muy interesante. Entonces, muchísimas gracias por esta oportunidad, profesor, y estos fueron todos mis informes de proceso.